anuncia en Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Saludos amigos, bienvenidos a esta cuarta sesión de la serie 7 grandes verdades bíblicas que todo ser humano debe saber. Bienvenido a su canal Verdades de Esperanza. Le invitamos a que se suscriba y también a que dé un toquecito o un clic en la campanita para recibir las notificaciones. Deseamos que Dios le bendiga y le cuide a cada uno de ustedes y a sus familias. Bien, hasta este momento hemos repasado 3 grandes verdades bíblicas. La primera de ellas es que tenemos gran esperanza porque Cristo Jesús vendrá muy pronto por segunda vez a esta tierra. La segunda lección o enseñanza que revisamos en la palabra de Dios es que en ella, es decir, en la Biblia, encontramos un conjunto de señales o de acontecimientos que nos indican que la venida de Jesús está cerca de esta tierra. Y en tercer lugar, analizamos que la Santa Biblia, la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios mismo y que no ha resultado del capricho de los seres humanos, que ella tiene un propósito para nosotros, que es conducirnos al conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y hoy vamos a analizar una cuarta gran verdad, que hemos titulado Lo que la Biblia dice o enseña acerca del futuro. Saben, estuve analizando algunos textos, algunos documentos, algunos sitios en internet donde hay algunas encuestas y resulta que la gente manifiesta tener mucha preocupación e incertidumbre en cuanto al futuro. Y esto no es extraño porque cuando uno revisa lo que ocurre en el mundo podemos tener en mente los trastornos climáticos y los desastres naturales que están a la orden del día, los grandes incendios que hemos visto últimamente, pero también los conflictos como el que existe en Medio Oriente, la corrupción internacional y el terrorismo, pero también la inestabilidad política que hay en muchos países del planeta Tierra. Todo eso genera incertidumbre en las personas y crea también preocupación acerca de lo que vendrá en el futuro. También las personas llegan a preguntarse qué nos depara el futuro. ¿Será que estamos a punto de que ocurra una gran catástrofe?
¿Será que realmente la humanidad se va a extinguir? ¿O será que se establecerá un nuevo orden mundial que traerá paz a esta tierra? ¿O por el contrario, ese nuevo orden mundial traerá más devastación y muerte? Bueno, saben, las profecías bíblicas revelan lo que va a ocurrir en el futuro. Y Dios está al control de todas las cosas, de las cosas que han ocurrido en el pasado, de lo que está ocurriendo en el presente y de lo que vendrá también en el futuro. Que ocurren cosas que no son la voluntad de Dios, estoy totalmente de acuerdo, porque como vimos o como vamos a ver más adelante, hay un enemigo de Dios en este planeta y es quien ha sembrado el mal y el sufrimiento en la vida del ser humano. Muchas profecías bíblicas nos dan aliento acerca del futuro y del cuidado tierno y amante de nuestro Dios. Nos dan cuenta de que Dios está al control de todas las cosas, de las más grandes y de las más pequeñas. Pero no tenemos tiempo en estos 10 o 15 minutos que tarde a tarde utilizamos para analizar una verdad bíblica. Por eso vamos a enfocarnos en una de esas grandes verdades bíblicas, y es la que está registrada en el libro de Daniel, capítulo 2, donde el profeta predice por inspiración divina el futuro de la humanidad. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta importantísima. ¿Sabes tú quién es el único que puede predecir el futuro? Bueno, la Biblia nos responde. El libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, nos dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. Y hablando de Daniel, el profeta en su libro, capítulo 2, versículos 20 al 22, señala lo siguiente: bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él revela lo profundo y lo desconocido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Querido amigo y amiga, estos versículos tratan de decirnos que Dios conoce el fin desde el principio. Por eso es importante que para todas las cosas pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, porque Él sabe tomar las decisiones que más nos convienen a cada ser humano. Pero a nivel global, a nivel del planeta, Él también sabe qué es lo mejor y tiene las cosas bajo su control, y ese es el único que puede revelar lo que dice el futuro. Y te pregunto además, ¿qué método utiliza Dios para revelar el futuro? Bueno, eso lo estudiamos también ayer cuando hablábamos cómo había sido revelada la voluntad de Dios y escrita en la Santa Biblia. Eso nos lo dice Amós 3:7, donde a la letra dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El método de Dios, una vez que entró el pecado, como veíamos, fue revelar a través de los profetas su voluntad, y estos entonces la transmitían al resto de seres humanos. Hoy nos llega a través de la Biblia, que sabemos, porque así lo estudiamos, que ha sido inspirada por Dios. Y hoy aún más afinaremos ese conocimiento y esa verdad cuando veamos cómo Dios ha revelado el futuro para la humanidad. Ahora, veamos qué predicciones hizo el profeta Daniel en su libro. Qué revelación maravillosa nos hizo Dios a través de un sueño que dio al rey de Babilonia y que luego Daniel también revela e interpreta en el capítulo 2 de su libro. Le invito a que leamos el libro de Daniel, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice allí la palabra de Dios: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Vemos que Dios da al rey Nabucodonosor un sueño donde revela lo que está por venir a la humanidad. Sin embargo, hay un detalle interesante. Yo le invito a que usted lea completo el capítulo 2 de Daniel. Y es que cuando el rey se levanta en la mañana, el rey sí se levantó turbado. Sabía que había recibido una revelación, una información importante, pero él no recordaba el sueño que tenía o que había tenido durante la noche. Entonces él pidió a los magos, a los astrólogos y caldeos, no solo que le interpretaran el sueño, sino que le revelaran
lo que él había soñado. Entonces aquellos hombres, ¿verdad?, ante esa situación tan difícil, le dicen: oh rey, nadie ha pedido cosa semejante a un sabio o mago. Dinos el sueño y te daremos la interpretación. Entonces Nabucodonosor se dio cuenta que los hombres no podían revelarle lo que él había soñado y que él no recordaba. Entonces los condenó a muerte por no poder ni decirle el sueño ni darles la interpretación. Entonces aquí donde entra la figura de Daniel y del Dios de Daniel. Daniel era un joven en ese momento, formaba parte del grupo de sabios que asesoraban al rey, pero en esta ocasión todo parece indicar que el rey había llamado a los más veteranos, a los más famosos sabios para que le ayudasen. Entonces cuando Ariot, el capitán de la Guardia Real, se acerca a la casa de Daniel, fue para irlo a buscar, para irlo a matar como iban a matar al resto de los sabios. Entonces Daniel le pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Entonces Ariot le cuenta que lo que ha ocurrido es que el rey ha pedido que los sabios le digan el sueño y la interpretación, pero que no han podido. Entonces Daniel se enfrenta ante una situación de vida o muerte. Si nadie le revelaba el sueño al rey, Daniel y sus amigos iban a morir. Todo eso está en el capítulo 2. Entonces Daniel da un paso de fe, que es algo que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, y sé que tú crees en Él, debemos dar siempre ante los desafíos de la vida. Confiar en Dios, avanzar por fe. ¿Y cuál es ese paso de fe que da Daniel? Mira, dice la palabra de Dios que Daniel le pide al capitán de la guardia que lo lleve ante el rey. Y esa fue la forma en que Daniel respondió con fe. Daniel 2:16 al 18 nos cuenta lo siguiente: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus amigos, compañeros, ¿verdad?, de la deportación que habían sufrido cuando Nabucodonosor había invadido Judá y Jerusalén, y le habló a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, digamos para mí, uno de los elementos fundamentales de esta historia es lo que sigue a continuación. Y te lo digo así: Dios respondió la oración de Daniel y sus amigos. Porque dice Daniel 2:19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y el versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, querido amigo. Cuando tengas una dificultad, ora a Dios. Debemos orar siempre, en las buenas y en las malas, pero cuando tienes una dificultad, un desafío, un reto, un problema, ora a Dios. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 ha prometido lo siguiente: clama a mí y yo te responderé, dice Jehová, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Salmo 34:17 afirma: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nuevamente te insisto, ora siempre. Cuando algo te preocupa, te aflige, si el virus te tiene perturbado, ora a Dios. Te perturba que estás sin empleo, que tienes problemas con tus hijos, que hay problemas en el trabajo, que hay problemas en las finanzas, que tu fe se debilita, ora a Dios. Dice la palabra de Dios, te insisto, clama a mí y yo responderé. Pero bien, volvamos a Daniel y veamos de qué se tratan sus predicciones. Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 35, dice de la siguiente manera: tú, oh rey, y aquí Daniel ya entra en escena con la respuesta que Dios le había dado. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y dice el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño que el rey había tenido
Dios le reveló, miren qué maravilloso, le reveló a Daniel el sueño. Y ahora entonces Daniel va a dar la interpretación. Recuerda, el sueño se trataba de una gran imagen que el rey había visto, que estaba compuesta de varios metales. Y Daniel entonces, de los versículos 38, o más bien del 36 al 40, dice lo siguiente: este es el sueño, hablando acerca de lo que había dicho. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y dice el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y el versículo 40 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro, cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste mezclado con barro cocido. Esta es la explicación que da Daniel acerca del sueño del rey Nabucodonosor. 4 grandes imperios representados en esa estatua que estaba compuesta de 4 metales distintos y que al final en los pies estaba compuesto en parte de hierro y en parte de barro cocido. Por supuesto, hay una parte que vamos a ver a continuación, que es esa piedra también que ya Daniel le mencionó, que dice que se convirtió como en un monte luego de haber desmenuzado la estatua. Bien, en síntesis, lo que Daniel le explica al rey en la interpretación es que esa estatua simboliza los imperios que dominarán a lo largo de la historia de la humanidad. Y la interpretación y el cumplimiento de esa predicción inicia precisamente con el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, porque Daniel le dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Es decir, la profecía o la predicción comenzaba a cumplirse a partir de ese momento. Pero Daniel le dice, después de ti vendrá otro reino, que es esa parte de plata, ¿verdad? El pecho y los brazos de plata, y luego un tercer reino, luego un cuarto reino, y finalmente en esos pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido, también estaría simbolizado el destino de la humanidad en los últimos días. Yo creo que es más fácil, apreciado amigo, que lo veamos a través de una imagen. Y yo te invito ahora que veamos esa imagen y tomemos la explicación, porque ahora a esa interpretación que dio Daniel, esa predicción que Dios le reveló a Daniel por amor a cada uno de nosotros, para que tengamos confianza en Dios y en el futuro, hay que buscarle su cumplimiento en la historia de la humanidad. Ya sabemos que Babilonia representó al primer imperio, pero ¿quiénes son esos otros imperios? Veámoslos a través de esta imagen. Esta imagen que vemos acá es una representación artística, ¿verdad?, que ha hecho un dibujante, un pintor, en función de la revelación que hizo Daniel al sueño del rey Nabucodonosor, de esa estatua grande y terrible. Y Daniel le dice entonces al rey que esa estatua que él había visto, ¿verdad?, como ya hemos mencionado y como lo dice en la Biblia, estaba compuesta de algunos metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, la cadera y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, como hace un momento leímos en el libro de Daniel. Pero el sueño no termina allí, sino que termina cuando una gran roca golpea la estatua a la altura de los pies, provocando la destrucción de la estatua completa y de todos los materiales que la componían. Veamos entonces cómo todo esto ha tenido su cumplimiento en la historia de la humanidad. Y Daniel entonces empieza con la interpretación, y nosotros a partir de esa interpretación de Daniel vamos a la historia a ver si lo que Daniel recibió de Dios es realmente lo que ha ocurrido en el devenir de la historia humana. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, y en efecto el imperio babilónico que reinaba en ese momento, que gobernaba el mundo, se extendió desde el año 606 a.C. hasta el año 539 a.C. Y la interpretación del sueño decía, después de ti, oh rey, vendrá un segundo reino. Y eso fue lo que ocurrió. Los pechos y brazos de plata simbolizaban a otro imperio, al imperio medo-persa.
que fue quien finalmente tomó a Babilonia y tomó el control del mundo conocido a partir del año 539 y hasta el 331 a.C. La profecía indicaba que un tercer reino se levantaría en esa parte de la cadera y muslos de bronce. El imperio griego fue el que derrocó o eliminó al imperio medo-persa o al imperio persa y se estableció y se extiende desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Mire, todo esto que estamos diciendo usted lo puede comprobar buscando un libro de historia de segundo año, creo que es cuando se da historia antigua, de primero o segundo año, o puede ir a internet, a Google, a Wikipedia, y verá que lo que dice la historia es precisamente lo que Daniel había predicho. Posteriormente, Daniel le dice que habrá un cuarto reino que estaba simbolizado por las piernas de hierro. Y el imperio que aparece en la historia de la humanidad, después del imperio griego o greco-macedónico, es el imperio romano, que se extendió desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Luego de la parte de hierro, de las piernas de hierro, Daniel le dice al rey en la interpretación, y allí lo vemos en el libro de Daniel 2:41 en adelante, que los pies iban a ser una mezcla de barro cocido con hierro, que este conjunto o que este imperio sería en parte fuerte y en parte débil. Cuando revisamos la historia, lo que ocurre acá es que estos pies en parte de hierro y en parte de barro representan a las naciones europeas que de alguna manera desmantelaron el imperio romano. Y allí encontramos lo que la historia, no la Biblia, lo que la historia ha llamado las tribus bárbaras que desarticularon el imperio romano. Y encontramos a los francos, a los alamanes, a los érulos y a otros que formaban, a los lombardos también, que formaban ese conjunto de pueblos que la historia ha llamado pueblos bárbaros y que desarticularon el imperio romano. Estas naciones en partes han sido débiles y en parte han sido fuertes, pero la predicción no termina allí. Mira lo que dice Daniel 2, 42 y 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y saben, antes de pasar a esa parte, porque ya ahí es territorio de la roca que vimos, nosotros podemos mencionarles que a lo largo de la historia, después del imperio romano, distintos gobiernos y reyes han tratado de unir al mundo. Por ejemplo, lo trató de hacer Carlos V en el siglo XVI, Napoleón en el siglo XIX, el Kaiser Guillermo II y Adolfo Hitler en el siglo XX, y también hoy la Unión Europea. Pero seguramente ustedes habrán escuchado del Brexit, ¿verdad? Inglaterra se sale de la Unión Europea. Esas alianzas para tratar de consolidar un imperio mundial han sido imposibles porque Dios en Daniel 2:43 había predicho que no se unirían estas naciones como el hierro no se puede mezclar con el barro. Pero la interpretación de Daniel y del sueño termina diciendo que en los días de estos reyes, es decir, en los días de estas naciones, aparecería una roca, dice el versículo 44, que Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera, le dice Daniel al rey, que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Acá no podemos entrar en más detalles, pero lo que estamos viviendo hoy es precisamente este momento donde las naciones tratan de unirse. Y estoy seguro que para ti no es extraño haber escuchado hablar de un nuevo orden mundial. Y eso es lo que está buscando la humanidad, pero dice la palabra de Dios que harían esos esfuerzos, pero que en los días de aquellos reyes o de aquellas naciones aparecería una roca que es el reino de Dios y que sería establecido para siempre. Y vemos entonces que Daniel 2:44 nos coloca la gran verdad nuevamente del regreso de Cristo Jesús a esta tierra para poner fin a la maldad del ser humano, para poner fin al pecado, a las injusticias, a las tristezas, a la enfermedad
y a la muerte. Bien, finalmente Daniel le presenta al rey Nabucodonosor la gran realidad y la gran esperanza de todos nosotros, que esa roca que fue cortada no con mano y que destruyó la estatua, representa el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús, que no es más que lo que ya vimos en nuestra primera sesión, el segundo regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Por supuesto, pudiéramos ahondar más en todos los acontecimientos que también la Biblia detalla, en el momento en que estas naciones, como es en la actualidad, están buscando el establecimiento de un nuevo orden mundial hasta la segunda venida de Cristo, pero en este espacio no tenemos más tiempo. Lo que sí te podemos asegurar es que no hay que estar preocupado por el futuro. Dios está al control de todas las cosas. Dios ha predicho lo que está por ocurrir, y lo más hermoso de todo es que la historia de este mundo finalizará no por la intervención del ser humano, sino por la intervención de Dios, cuando Dios o Jesús regrese por segunda vez a esta tierra, y a todos los que hayan creído en Él, a todos los que hayan aceptado a Jesús como su amigo y como su Salvador personal, entonces irán a vivir para siempre con el Señor. Es mi deseo y mi oración que este estudio de esta tarde fortalezca tu confianza en Dios y te dé tranquilidad en cuanto a los acontecimientos que ocurren en esta vida, porque Dios está al control. Es mi deseo y mi oración que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, y que nos veamos también mañana a las 5 de la tarde para estudiar otra gran e impresionante verdad. Te animo también a que este video que estamos mirando en este momento, tú lo puedas compartir con otros amigos que no han asistido hoy a este encuentro, pero que tú sabes que sería de bendición para ellos. Comparte el enlace para que otros conozcan esta gran cuarta verdad, y también los enlaces de los videos anteriores para que también muchos otros puedan conocer estas 7 verdades bíblicas que son de gran relevancia para todo ser humano. Que Dios te acompañe. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha,